Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Bienvenidos a un nuevo Mano a Mano. Hoy saludamos con mucho cariño a los periquitos, a los culés, a los merengues, a los colchoneros, a los churiurdin, a los armeros, a los leones, a los pepineros, a los carballones. Bueno, es que vamos a hablar de esos apodos que tienen las distintas aficiones. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Es un tema apasionante que esconde además muchísimas historias. ¿Por cuál te apetece empezar? Hola Manuel, ¿qué tal? Muy español esto de los motes, ¿eh? Pues mira, vamos a empezar, si te parece, por uno de los, yo creo, de los más populares, el del Fútbol Club Barcelona y de sus seguidores, a los que llaman los culés. Y es muy curioso la historia, porque dicen que esto hay que remontarse hasta el año 1910, cuando el Barcelona jugaba en un campo que era el Camp del Carrer Industrial, que tenía unos 6.000 espectadores. Entonces el campo se llenaba tanto que en uno de los laterales había un muro y los espectadores se tenían que subir a él para poder ver el partido. Imagínatelos, todos aquellos hombres allí sentados, pues sus posaderas daban a la parte de fuera. Y la gente que pasaba por debajo lo miraba hacia arriba y ahí veía a los culers, que es el plural de la palabra culo en catalán. Muy qué bueno. Y de ahí es donde viene la historia del equipo culé. ¡Qué maravilla! Yo creo que esto lo sabe poquísima gente hoy por hoy, ¿eh? Sí. Los vecinos del Barcelona son los del Español, a los que llamamos periquitos. Y hay dos teorías, hemos encontrado dos teorías. Una es que cuando se construyó el estadio de Sarriá en 1923, aquella zona estaba llena de periquitos. Puede ser que venga de ahí. Otra teoría dice que en Barcelona, bueno, pues históricamente había o ha habido siempre más gente del Barça que del Español. Así que el semanario deportivo Shoot, que era una revista que se hizo en los años 20 y hasta la Guerra Civil, decía que a Sarriá iban solamente 4 gatos. Por esa época se hizo famosa la tira de dibujos animados de Félix el Gato, que aquí en España se conoció como el gato periquito. Y bueno, parece que juntaron ahí los dos conceptos y se empezó a decir que los españolistas eran 4 gatos periquitos. Este es uno de esos apodos que nacen con ánimo peyorativo para hacer daño, pero que al final la propia afición lo acoge con cariño. Pues sí, suele pasar. Y así fue el caso de los españolistas. Pero vamos a saltar, Manuel, hasta la capital. Ponte de pie y engalánate. Vamos a hablar de los colchoneros, los aficionados del Atlético de Madrid. Bueno, esto está muy claro de dónde viene. Los colchones de antes de la guerra, incluso de la posguerra, pues eran colchones que venían con una especie de funda que era de rayas verticales blancas y rojas, con lo cual se parecía mucho a la camiseta del Atleti y de aquí vino lo de colchoneros. Pero no solo se les conoce así a los aficionados del Atleti, sino también como indios. A mí personalmente me gusta un poco menos, pero también existe. Dicen algunas fuentes que puede venir por parte de los madridistas, que se vieron un poco agraviados porque les empezaron a llamar vikingos. Y a raíz de ahí, algunos aficionados madridistas les empezaron a llamar indios a los del Atlético de Madrid. Hay otra teoría, parece que también real y cierta, y es que los empezaron a llamar indios a los aficionados del Atleti cuando se concentraron en el equipo un gran número de jugadores sudamericanos, como por ejemplo Ayala, Heredia, Panadero Díaz, Ovejero y otros tantos. Con el paso del tiempo yo creo que esto dejó de ser despectivo y los propios atléticos adoptaron este sobrenombre. Y yo creo que el club lo ratificó cuando creó su mascota, Indy. Sí, señor. A mí no me disgusta, a mí me parece bien, está bien, lo de indio, sí, me gusta. Y ahora te toca ponerte a ti de pie porque vamos con los apelativos que merece el Real Madrid. Primero, el más conocido es el de merengue, que también está muy claro de dónde viene, ¿no? Del color de la camiseta, ese blanco, como el merengue, que parece que Matías Prats Cañete, al que conocemos como Matías Prats padre, es el que lo popularizó en sus retransmisiones radiofónicas. De ese color tan blanco también hay quien me ha dicho que tiene la clave del gran mito del Real Madrid, porque en las teles antiguas en blanco y negro, ir todo de blanco, toda la equipación, camiseta, pantalón, medias, le daba un lustre al Madrid que ningún otro equipo conseguía por televisión. Yo no sé si esto será verdad o no. Pero además de merengue, se le llama a los del Club de Concha Espina los vikingos. ¿De dónde viene esto? Pues parece que el diario británico Times, en 1960, cuando el Madrid ganó la 5ª Copa de Europa, venciendo en la final al Eintracht de Frankfurt
por 7-3, tituló que el Madrid era como los antiguos vikingos, que arrasaban por donde pasaban. Claro, había metido Puskás 4 goles y 3 Di Stéfano, como para no decirlo. Puede ser que venga por ahí. Otras teorías dicen que quizá fue porque en el equipo se congregaron algunos jugadores del centro y del norte de Europa, como los alemanes Günther Netzer, Paul Breitner, Stilicke o también el danés Jensen. A mí me gusta más lo del Times, la verdad. Sí, queda mejor. A mí personalmente, Manuel, lo de vikingos no me gusta. Es una cosa personal. Además, yo siempre lo he tenido como algo despectivo. Pero hay una parte de la grada del Bernabéu que adoptó este nombre y es una peña muy famosa que se llama Orgullo Vikingo. Así que esto lo han adoptado como algo muy propio. Sí. Pero déjame que te cuente otro. Te voy a contar otro que además es curioso y que hay mucha gente que yo creo que este no lo sabe. Y es el apodo de la afición y los jugadores del Athletic de Bilbao, a los que se los conoce como los Leones. Sí, señor. Y bueno, ¿de dónde viene esto? Pues es muy sencillo. San Mamés es el patrón cuyo nombre da nombre, valga la redundancia, al estadio del Athletic de Bilbao. Y cuenta la leyenda que este fue capturado por los romanos y le echaron a los leones. Pero fue capaz de amansar a las fieras y de hecho en algunas imágenes se le ve cabalgando a un león, con lo cual evitó que se lo comieran. Por tanto, el carácter de San Mamés hizo que se asociara a jugadores y aficionados. Y de ahí viene lo de los leones, que da un poquillo de miedo. ¡Qué maravilla! Esta no me la sabía, qué curioso. Bueno, pues también, sin salir del País Vasco, nos vamos a San Sebastián, a Donosti, donde están los aficionados de la Real Sociedad, a los que se llama Txuri-Urdin. Y este, bueno, es uno de esos casos en los que el nombre, el apelativo, tiene como origen el color de la equipación. En este caso, la Real Sociedad viste con esa camiseta de franjas verticales blancas y azules, y eso es precisamente lo que significa Txuri-Urdin en lengua vasca, blanqui-azul. La Real ha tenido varios himnos a lo largo de su historia y el actual se titula precisamente así, Txuri-Urdin. Es, obra del compositor y poeta donostiarra Ricardo Sabadie, que se dedicó profesionalmente a vender seguros, pero que hizo mucha fortuna con este himno. El presidente por aquel entonces, José Luis Orbegozo, fue el que se la encargó y parece que se popularizó por la versión que interpretó el vocalista Joaquín Laría, que era el vocalista de la famosísima Topolino Radio Orquesta, un grupo que luego se hizo muy famoso porque García Tola lo sacaba en la tele. Te voy a decir una cosa, Manuel. Uno de los momentos más bonitos del fútbol español es cuando en el estadio de Anoeta se entona ese himno. Fíjate que hay otros que gustan mucho y que tienen como más repercusión, pero ojo con este que es precioso. El Orfeón donostiarra luego le hizo también una versión. Sí, pues sin salir de allí, de Euskadi, podemos interesarnos por el mote que tienen los aficionados del Alavés, a los que les llaman los babazorros. Y este nombre tan curioso es simplemente por la unión de dos palabras en euskera, baba, que significa aba, y zorro, que significa saco. La historia al final es muy sencilla, y es que en la zona donde el Alavés jugaba, y en general en todo el País Vasco, se cultiva mucho la haba. Y era muy típico ver a los trabajadores de la zona con los sacos de habas llevándolos a los almacenes de la zona. Y así es como se les empezó a conocer a los aficionados del Alavés como los babazorros. Y por acabar con los equipos de allí, muy cerca está el Eibar, este pequeño equipo que no lleva muchos años en primera división y al que todo el mundo le ha dado por llamar el equipo armero. Este mote es muy sencillo, y es que Eibar es la cuna española de la forja de armas de tiro. De hecho, la mayoría y las mejores escopetas de tiro y de caza están hechas allí, en Eibar, y por eso se les conoce como el equipo armero, así que este es muy sencillito. Muy bien, pues damos la vuelta al mapa, cambiamos de mar y del Cantábrico nos pasamos al Mediterráneo porque nos vamos al Estadio de la Rosaleda en Málaga, donde se congrega la afición boquerona. Bueno, hay gente que tiene la suerte de vivir en Málaga, esto es una cosa que pasa, y es que uno de los pescados que más se comen en la Costa del Sol es el boquerón. Por eso a los malagueños en general se les conoce como boquerones, y ese apodo también se asocia con el equipo y con la afición malaguista. Y por cierto, aprovecho para recordar que abril, mayo y junio son meses muy buenos para el boquerón. Qué rico está en Málaga un platito de boquerones, Juan. Pues sí, Manuel, prepárate, remángate que viene uno muy complicado. Vámonos a Sevilla. Vale. Los palanganas. La historia viene de lejos.
cuando en Sevilla solo había un equipo, que era el Sevilla. Y era un equipo un tanto clasista, pero en sus primeros momentos fichó un jugador que era de familia muy humilde. Y hubo unas peleas internas tremendas entre los directivos porque no querían a ese jugador allí. Todo el mundo, o mucha gente, pensaba que todos tenían derecho a jugar en el Sevilla, pero otros no. Con lo cual, el Sevilla se dividió, se fracturó. Y aquellos directivos que estaban en contra fundaron el Betis. Con lo cual, te puedes imaginar la rivalidad. Y ojo, que ahora viene lo bueno. Cuentan que aquellos directivos, cuando se fueron del Sevilla, dejaron una palangana con un texto en la que se leía: «Aquí os dejamos como despedida esta palangana, que la utilizaréis de por vida para recoger las lágrimas que derramaréis, no por vuestros fracasos, sino por nuestros éxitos, pues a partir de ahora estaréis más pendientes de ellos que de vuestra propia realidad. Ahí es nada». Madre mía, es una historia maravillosa, ¿eh? Sí, es maravillosa, pero ¿cómo no te vas a explicar la rivalidad que hay entre estos dos equipos? Si desde aquel momento era así. Mira, pues si tú me tiras con el Sevilla, voy a contraatacar yo con el Betis, que es el equipo de los heliopolitanos, porque el estadio del Heliópolis, donde estuvo el Betis desde 1929 hasta 1961, estaba en el barrio sevillano de Heliópolis. El Villamarín sigue por la zona. Pero también se les conoce a los verdiblancos precisamente como verderones, por el color. Verderón es un pájaro y ese plumaje suyo recuerda a la camiseta verdiblanca del Betis. Y también se les llama verdolagas. La verdolaga es una planta de estas que se considera mala hierba, maleza. Y ese adjetivo, que empezó también a ser utilizado como algo despectivo por los sevillistas, luego también fue adoptado por los béticos como algo bueno, parecido a lo que habíamos dicho de periquitos en el español. Fíjate, qué curioso, ¿verdad? Pues Manuel, vámonos a Madrid otra vez, un poquito hacia el sur, a Leganés. Desde que este equipo está en primera división, que es cuando se le ha empezado a ser más conocido, se le conoce como el equipo pepinero. Es un caso parecido a otros que ya hemos repasado, y es que en esta zona de Madrid se cultivaban mucho los pepinos, con lo cual la gente, cuando iba con los sacos y los camiones, ahí llegaban a los mercados, se les conocía porque se les gritaba: «¡Ya vienen los pepineros!». Qué bueno. Se sabía que eran los de Leganés. De aquí surgió este mote, y el campo antiguo de Leganés se dice que estaba muy cerca de estos cultivos, con lo cual adoptaron el nombre de pepineros como algo propio y es seña de su identidad. De hecho, la primera camiseta con la que jugaron en primera división, cuando frotabas el escudo, olía pepino. Esto es buenísimo. De verdad, de verdad. Me ha encantado el origen de pepineros del Leganés, pero se nos acaba el tiempo por hoy. Vemos que este tema da para muchísimo más, porque bueno, nos hemos dejado por ahí a los submarinos amarillos, que hay dos, a los del equipo Che, del Valencia, a la afición mareona, a la afición de los carballones, nos hemos dejado a los nazaríes, a los azulones, a los rojillos. Pues Manuel, otro día repetimos, pero habrá que tripitir, porque también hay internacionales. Las urracas, los diablos rojos, los millonarios, dragones, las águilas, la vecchia signora. Este tema no conoce fronteras. Muy bien, pues los trataremos otro día porque a mí esto me ha encantado. Un abrazo, Juan. Un abrazo, Manuel. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.